Amén. El hijo pródigo. Un mensaje, al parecer, para todos aquellos que hemos conocido al Señor y, ¿por qué no? También los que no hemos conocido al Señor, pastor. Hoy nos va a hablar el Señor de su palabra. Así que le dejo los micrófonos, pastor Antonio. Amén. Bendiciones como siempre a todos que nos escuchan a través de esta estación de la radio y vía Facebook. Amén. El tema de hoy, el hijo pródigo. Para comenzar, usted debe de entender qué significa pródigo. ¿Sí? Es una persona que despilfarra sus bienes o posesiones. Eso significa persona que despilfarra sus bienes o posesiones, riquezas o todo lo que sea suyo, lo despilfarra. ¿eh? Eso significa pródigo. Entonces, vamos a usar una parábola que el Señor habla en Lucas 15:11. De hecho, el libro de Lucas 15, Lucas 15 completo, da a entender el mismo mensaje usando diferentes posturas a nuestro Señor Jesucristo, de aquel que se perdió, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver que cuando vemos en Lucas 15, el principio primero era una oveja que estaba perdida y luego la encontró. Y luego habla de alguien que tenía dracmas, pero se le pierde uno. Se pone a buscar el dracma y luego encontró el dracma. Y ya por último habla acerca de un hijo pródigo que se había perdido, pero al final fue encontrado. Lucas 15:11 dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y si usted está escuchando, yo quiero que se le quede grabado. Hijos. Y si Jesús está hablando aquí, está hablando que está considerando hijos suyos. Antes de continuar con este capítulo, texto de Lucas 15, del hijo pródigo, en Juan 3:16, el Señor dice así, el Señor Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está hablando ya en general a todos. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que le quede claro que Dios ama a todos por igual. Al que no le ha recibido como al que le ha recibido. Al que es su hijo como aquel que no es su hijo en ese momento. ¿Verdad? Entonces, si Dios ama y ha procurado dar a su hijo para aquellos que están perdidos y que todavía no son sus hijos, dio a su hijo, imagínese si no va a dar algo más todavía por alguien que ya es su hijo. Amén. ¿Verdad? Hay personas que tienen mucho amor en su corazón y dan la vida hasta por un amigo, no saben qué dar al vecino, que no es su amistad, pero son de buen corazón. Y hay personas que todavía son mejores, se ayudan al vecino, ayudan al prójimo, con y más a su misma familia. Entonces, si Dios vino a rescatar lo que se había perdido, lo que por decirlo así ya no era suyo, con más lo que ya era suyo, pero que en algún momento se perdió. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos en Lucas 15 esa parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Esta parábola está diciendo que es un hijo con un padre, aunque aquí está hablando de un padre secular con un hijo secular, ¿verdad? Pero Dios está usando esa alegoría para que usted entienda que nuestro Padre Celestial a veces también nos ha dado bendiciones a nuestra vida
ya estando en Cristo Jesús, siendo cristianos, y esas bendiciones que nos fueron entregadas de parte de nuestro Dios para que vivamos bien y estemos bien, empezamos a ser como el hijo pródigo. ¿A qué? A despilfarrar todo lo que un día nuestro Padre Eterno nos dio. Y nos vamos al mundo y nos retiramos, como el hijo pródigo. Vamos a ver aquí, dijo que empezó a juntar todos los bienes que su papá le dio y se retiró. ¿A qué? A ser un pródigo, a malgastar, a despilfarrar los bienes que su padre, de acuerdo a esta historia, le había entregado a su hijo. Ponme bien atención. ¿Qué fue a hacer? Despilfarrar. Cuando nosotros estamos en el Señor, cuando estamos en Cristo Jesús ya, aparte de que despilfarramos el dinero, porque vamos a ver aquí que dice que se puede gastarlo con rameras y un sinnúmero de cosas. A veces estando en Cristo, vuelvo a repetir, voy a ser enfático, Dios nos dio tantas cosas que nos apartamos de quién, de Dios. Y nos vamos. Entonces, hay dos posturas dentro del cristianismo. Estoy hablando dentro del cristianismo. De los que, me voy a adelantar un poco, de aquellos que ya que se fueron a andar por el mundo, pero se acuerdan que tienen un Padre que los ama, y allá cuando fueron y gastaron todo lo que tenían, y cuando estaban sufriendo y regresan otra vez a casa, ¿verdad? Se ponen a pensar todo lo que en la iglesia, en la casa del Señor, obtuvieron sus bendiciones. Y recuerdan que tienen un Padre misericordioso. Pero hay hermanos en Cristo que le piensan regresar a la iglesia, porque a veces hay pastores, ¿verdad?, que son muy duros. A veces hay pastores, contando pastores y pastoras, que se creen tan santos y tan puros, ¿verdad?, que cuando la persona se aleja de la iglesia, yo soy pastor, y durante muchos años he visto mucha gente partir, y se fueron, como vamos a ver aquí, con todas las bendiciones que Dios les había dado, se fueron a disfrutar del mundo, se fueron. Y aquí dice, para continuar, aquí dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. ¿Por qué todos los detalles tienen que ver? Todo lo que se lee tiene que ver. ¿Por qué apartado? O sea, lejos de Dios, lejos de su padre, lejos de su familia. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando está bien bendecido y Dios le ha dado bienes, le ha dado posesiones? Se aparta de la iglesia, se aparta de su familia en Cristo, se va lejos. Y cuando me refiero a lejos, me refiero a lo espiritual, no necesariamente te tienes que ir a otro país. O sea, lejos es que te alejaste de Dios, te alejaste de la familia en Cristo. No quieres nada, quieres disfrutar, vaya. Ahora sí, voy a disfrutar de la vida. Ya estaba yo chocado, pura iglesia, puro esto, puro otro. Pero no estaba chocado de las bendiciones que recibía. Se fue, se apartó. De allí dice, y desperdició todos sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. ¿Cuánto? Miren, yo he sido una persona que yo siempre he testificado lo bueno y lo malo que me ha pasado en Cristo Jesús. Yo lo he dicho, como oveja y como pastor. Como oveja, yo lo he dicho varias veces como testimonios. No siendo pastor, siendo oveja, hubo un momento en mi vida que yo hice buenos negocios estando en Cristo. Dios me bendijo grandemente haciendo buenos negocios en Cristo. Hubo un momento en mi vida que yo compraba televisiones, todo tipo de electrónica, me metía a los centros comerciales como Chedraui, Soriana, Comercial Mexicana, y yo vaciaba bodegas. Se le llama merma. Merma son unos aparatos que son nuevos pero que no sirven, que están descompuestos. Como soy técnico en electrónica, yo compraba esos aparatos
baratísimos, casi regalados, porque esos aparatos al final del día iban a ser destruidos. Pero muchas veces esas empresas prefieren recuperar algo que en vez de destruirlos. Y yo todo eso nuevecito, entero, hasta en caja, los compraba, descompuestos, pero los compraba. ¿Y qué creen que hacía? Los reparaba. Entonces, me empezó a ir también, que miren, en el año 92, yo recuerdo que yo compraba 50,000 pesos de aparatos electrónicos. Oiganlo bien, en el año 92. Y a esos 50,000 pesos yo le ganaba el 200%. Recuperaba mis 50,000 y les ganaba yo 100,000. Y entonces me fui acrecentando en el negocio y llegó un momento que ya no tenía tiempo para estar en la iglesia. Sino que cuando yo iba a la iglesia, ya nada más iba el puro domingo y se me hacía ya pesado el domingo, porque yo ya estaba bien. Yo ya quería seguir disfrutando de mis bienes y yo me iba acrecentando en mi negocio. Y cuando me sentaba en la iglesia, a veces yo decía, ya quiero que acabe el servicio porque me quiero ir a comer al Conchal, a Mandinga en mi carro. Yo ya estaba alejado de Dios como él. O sea, prácticamente yo estaba sentado en la iglesia, pero mi mente y mi corazón estaban bien alejados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me había bendecido mucho, porque hubo un tiempo que con todo mi corazón le servía. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Y qué creen que pasó? Me alcanzaron todas esas bendiciones. Pero cuando me alcanzaron todas esas bendiciones, me empecé a olvidar y alejar de Dios. Yo no sé ustedes si han visto películas del rapto. Yo he visto películas del rapto. Y en las películas que yo he visto del rapto, he visto gente que está en la iglesia y en ese momento fue el rapto. Y no todos los que estaban dentro de la iglesia se fueron en el rapto. Pero ¿cómo? Si estaban dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Sí, pero su mente y su corazón estaba alejado de Dios. Tremendo. Ahora, lo hermoso es el final. Lo hermoso es el final. Y voy a contar mi final acerca de lo que acabo de testificar. Y entonces dice aquí que juntándolo todo, ese hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Porque el que anda en pecado, lo menos que quiere es a la iglesia. Porque siente que se le revienta el corazón. Porque sabe que la culpabilidad le pesa. Y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. ¿Sabes? A veces la gente no entiende. Y la gente dice, Señor, dame 100,000 pesos y te prometo. Dice Dios, no, si te doy 100,000 pesos, te me vas por lo menos 2 o 3 meses y quizás ni regreses nunca a la iglesia. No estás capacitado para 100,000 pesos. Yo testifico hoy de lo que acabo de contar, que cuando me empezó a ir bien económicamente, yo me empecé a alejar de Dios porque no estaba capacitado, digo yo, para esa tremenda bendición. Mi casa, no se podía ni entrar, mi casa donde yo vivía, porque estaba lleno de cajas, de televisores, modulares, de todo tipo de electrónico. Un ejemplo, para que les quede más claro, te dirá, pues qué tremendo. Había televisores que tenían pegada la etiqueta ahí con 8,000 pesos. 8,000 pesos un televisor de 32 pulgadas de aquel entonces. Tenían la etiqueta pegada. ¿Saben en cuánto yo los compraba? En 800 pesos. 10%.
Qué tremendo, pastor, sí, 10%. Entonces, si compraba yo 6 televisores, solamente con uno yo armaba todo lo demás lo que le faltara. O sea que de los 8 televisores, prácticamente sacaban yo 7, mínimo 6 televisores. Porque como todo era nuevo, tenía que, de ahí iba a sacar la nueva. Y así era para los modulares, así era, en aquel tiempo eran videocaseteras, así era. Así. Sí, usted está escuchando, yo compraba todo al 10%. Y en algunos lugares hasta menos. Entonces yo estaba ganando mucho. Por eso yo le dije a usted que yo compré 50,000 y le gané 100,000 a esos 50,000. 200%. Y se me estaba abriendo todo el panorama, se me estaba ampliando todo. Llegó un momento que dije, no, yo me voy a ver al gerente regional, ya no voy a ver a los gerentes, porque yo me sentaba, iba yo a ver a los gerentes en la oficina. Y hablaba yo con jefes departamentales y les daba yo su regalito. Llegaba yo y me decían, oye, ahí tengo un montón, todos los que estaban ahí en el muestrario, eso ya no se van a vender porque tienen rayoncitos y todo, oye, en la mano. Sí, hombre, ¿cuál quieres? Quiero esta. Sale, pero come todo. Y sacaba yo todo. No lo vendía. Era muy buen negocio. Traía un carro casi del año. ¿Qué me pasó? Como el hijo pródigo. ¿Cómo estaba yo? Perdido. Sentado en la iglesia, pero ya perdido, amados que me escuchan a través de la radio. ¿Saben? Mi casita en ese tiempo era de láminas de zinc. Pues no, nunca pude ni echarle colado, ni construir, ni nada. Porque cuando viene la bendición de parte de Dios, se te ve en tu rostro, se ve tu casa cambiada, pero cuando llega la maldición, precisamente como maldición, como que se fuma todo. Y le voy a contar, antes de contar la historia de aquí, de la Biblia, mi historia, se me fumó todo, se me fumó negocio, se me fumó todo. Ese negocio se me fumó. Me quitaron el vehículo, o sea, tremendo. Porque me aparté de Dios. Como el hijo pródigo. ¿Qué cree que pasó? Exactamente lo que vamos a ver aquí, en esta historia bíblica. Hermosa, por decirlo así, por el final. No por el joven, sino por el final. Entonces, cuando lo hubo malgastado, aquí dice malgastado. ¿Sabes? Que cuando Dios nos empieza a bendecir, tenemos que ser también administradores. A veces nos quejamos. Hay gente, decía mi hijo ahí, que también es pastor, hay gente que gana 30, 40,000 pesos mensuales y anda pidiendo prestado. ¿Por qué? Porque malgasta. Siempre de un comienzo malgastó. Y hay gente que gana, no sé, 5, 6, 7, 8,000 pesos y siempre tiene un guardadito. Entonces no es culpa de Dios, es culpa de uno, que uno malgasta. Este joven pidió la bendición al Padre, el Padre se la dio, ¿y qué fue lo que hizo? Malgastar. El Padre no le negó, dale la bendición, no se lo negó. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sí, señores, cuando yo me descarrié en aquel tiempo, en mi corazón, Dios lo redarguyó y me empezó a decir, porque te apartaste de mí, porque dejaste de hacer todo lo que estabas haciendo, por lo cual yo un día te bendije. Y no me lo quitó Dios. Yo mismo me lo quité, porque cuando tuve todo fue por obediencia y cuando se me fue todo fue por desobediencia. Y fue y se arrimó, dice la historia bíblica, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase el cerdo. Mire la decadencia, porque cuando llegamos a Dios, no siempre al momento que llegamos, Dios nos bendice. Porque la Biblia dice, y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones y te alcanzarán. La situación es que cuando estamos obedeciendo nos alcanzan las bendiciones, pero cuando desobedecemos, las bendiciones se empiezan a ir, se empiezan a retroceder, de tal manera que este varón, después de estar en la casa de un padre rico y haberle dado riquezas, acabó en un chiquero, como nosotros le llamamos en México, criando cerdos, dándole de comer a los cerdos, limpiando la orina y la suciedad de los cerdos. Imagínense. Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía hambre. ¿Hasta dónde llegó su miseria? ¿Por apartarse de qué? De su padre, que era un hombre bendecido. ¿Por qué a veces nos va mal como hijos de Dios? Porque nos hemos apartado de Dios. Amado que me escuchas a través de la radio, si tú estás yendo a la iglesia del Señor y no estás obedeciendo a Dios, la bendición no te va a venir. La bendición viene por obedecerle. Si tú vas a la iglesia para sacar provecho de ella, no te va a venir bendición. Porque Dios conoce los corazones. Escuché a un predicador, creo que fue mi apóstol, que un día dijo: yo no te voy a dar pescado, te voy a enseñar a que pesques el pescado. Porque si te doy pescado, mañana vienes por otro, me vuelves a dar otro. Pero si te enseño a pescar, entonces no vas a venir a pedirme, sino que tú lo vas a ir a pescar. Entonces, mucha gente quiere llegar a la iglesia a decir: me das un pescado, me das de tu bendición, porque tú tienes. Sí, yo tengo porque aprendí a pescar ese pescado, aprendí a obtener esa bendición a mi vida. Pero mucha gente en las iglesias, y aún del mundo llegan a las iglesias pidiendo mañosamente y con mentiras que Chano se murió, que Chano se enfermó, que te traen una receta médica, puras mentiras. Muchos de ellos ya están marcados en eso. Es más, ya no les funciona, porque son malamañosos. Entonces, en las iglesias del Señor, sí, te podemos dar un pescado, pero no siempre te vamos a dar pescado. Te vamos a enseñar cómo pescar. Pesca el pescado. Porque si yo tengo pescado, es porque yo salí a pescarlo. Entonces, amado que me escuchas a través de la radio, que conoces o no conoces, guárdate esta palabra en mi corazón. No vayas siempre a pedir pescado. Dile: ¿cómo es que tú pescas? ¿Cómo le haces para pescar? ¿Qué método tienes para pescar? Entonces, la persona cristiana te va a decir: mira, este ha sido mi método para que Dios me bendiga. Así han llegado las bendiciones a mi vida. ¿Usted cree que el pastor Daniel, lo poco, lo mucho que tiene, yo lo mucho poco que yo tengo, ha sido porque le estamos diciendo a todo el mundo: oye, me das, oye, me das, oye, me das? No, Señor, porque salimos a pescar. Sabemos cómo se obtiene el pescado, sabemos cómo se obtiene la bendición. ¿Por qué? Porque papá Dios nos lo enseñó. Entonces, el problema es cuando la gente se molesta porque dice: no, dice que ama. Y mira, le pido pescado y no me da. Papi, mami, es que no es la primera vez y la segunda que estás pidiendo pescado. Acá, oye, ya está grandote. Conozco hogares donde los hijos ya están manganzones y ahí están los papás trabajando y ahí están todavía manteniendo a vagos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a pescar. Si nada más al tener la mano, dame mi pescado. Y este hombre, ¿qué pasó? Tuvo que ir a los criaderos de cerdos a trabajar. Pero hay una situación hermosa y bella en esta escritura. Dice: y volviendo en sí. ¿Qué volver en sí? Dice: y volviendo así, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan
y yo aquí padezco hambre. ¿Qué fue lo que él dijo? Que los hijos de mi papá tenían abundancia de pan. Digo, no, las manos puros jornaleros tenían abundancia de pan. Y él como hijo andaba deseando comer alimentos de cerdo. Entonces, aquí la clave es volver en sí. Tengo que reconocer, sí, Señor, la regué. Qué desviada me tiré. Lo que me está pasando es producto de mi desobediencia. Aquí dice la historia bíblica, dice, y volviendo en sí. ¿Qué volviendo en sí? Que te cayó el 20. La regué. Me quise pasar de abusado y me fue bien mal. Este varón de esta historia conocía a su papá. Y sabía que de alguna manera u otra, si él regresaba, su papá lo iba a perdonar. No sabe cómo, pero sabía que lo iba a perdonar. Yo pregunto a aquel que me escucha a través de la radio, si tu corazón y tu alma está desviada de Dios, y tú sabes perfectamente que te ha ido mal en Cristo Jesús, porque tú te lo buscaste, vuelve en sí. Amado que me escuchas, vuelve en sí. Y el volver en sí es reconocer que hubo momentos que Dios te bendijo, pero tú despilfarraste lo que Él te dio. Te apartaste de Dios y lo que ya habías obtenido, a Dios se fumó. Se volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan. Imagínense, ¿quién era el padre de este joven? Que hasta sus trabajadores, ¿cómo estaban? Saciados. Dijo otra parte de la Biblia, nunca he visto un justo desamparado, un hijo suyo que mendigue pan. Entonces este joven dice, ya que volvió en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es que tú no tienes que llegar por soberbia. Y hay gente, amado, que me escucha a través de la radio, que se vuelve a su iglesia y no llega a humildad y decir, pastor, la regué. Vengo aquí a pedirle perdón y a pedirle perdón a mi padre. Pedirle perdón a tu pastor no es humillarte a tu pastor. Es algo que demuestra que empiezas a botar tu orgullo y tu soberbia y que dice que el reino de los cielos es de los humildes. Volverte a tu iglesia. Volverte al lugar de tu bendición. Aquí dice bien hermoso, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que tu pastor quiere. Si tú me estás escuchando y vas a una iglesia, te apartaste, eso es lo que Dios quiere. Que regreses a tu iglesia y le digas, pastor, he pecado contra mi Padre Celestial y he pecado contra usted, que es mi Padre, que Dios me puso aquí. ¿Sabes? Yo le he enseñado a la iglesia que hay iglesias que cuando ven un pecador que regresa en su mente, o a veces hasta que regresaste pecador, siéntate hasta allá atrás, pecador. Esos son los fariseos. Los que hacen eso. Porque el fariseo se cree justo, se cree perfecto, se cree sin fallas, se cree casi Dios, vaya. Y yo, como pastor de la iglesia, claro, me puedo molestar, pero cuando un miembro de mi iglesia, que es una oveja del Señor, y un hijo mío en el espíritu, llega a mi iglesia y veo que viene, y le veo su carita derrotada, le veo su carita que desde que entra en la puerta, mejor agacha la cabeza y se mete despacito, y pues ya regresó. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que regresó, no me dio mucho gusto cómo le fue, por supuesto. Y al final del servicio, espero a ver qué hace la persona. Y algunos días dicen, pastor, ya regresé.
me fue muy mal. ¿Y es que quieren que hago yo? Con el diablo, no. Imagínate, ¿qué quieren que hago yo? ¿Lo abrazo? Le digo, ay papi, ay mami, ya estás en tu casa, ahora pídele perdón a Dios, vuélvete al camino y no te queda otra. ¿Qué vas a hacer? Pastor Daniel. No, síguele, que está inspirado, síguele. Ajá. Vuélvete al camino. ¿Y qué te queda? Ahora, se va a ir duro, pero yo tengo cabezaduras ahí en la iglesia, ¿no? Yo he visto cómo Dios los vuelve a levantar, los vuelve a bendecir, y al rato están en el mismo, yo digo, pero yo hasta me pego con la mano en la frente y otra vez en la misma situación. Y miren que Dios es bueno, y vuelven a caer en el mismo hoyo. Por ahí tengo 2 personas que están así, uno varón y otra mujer. Son distintos, son mis ovejas, los amo mucho los dos. Y están en la misma situación, la misma mecánica, y te volvió a aplicar el diablo la misma mecánica. Más rato vienes otra vez. Casi me dan ganas de decirle con vuelva. Te lo dije. ¿No? Es que Dios no obra así. Miren, por eso le estoy diciendo, usted lea Lucas completo, porque son 3 parábolas que significan lo mismo. Y en las 3 parábolas, la persona se pone contenta. Una porque encontró la oveja, otra porque encontró el drama, y otra porque regresó al hijo perdido. Entonces, perdón la expresión, hay pastores, y yo no estoy diciendo nombres ni nada, que son cabezas duras, son peor que fariseos. Hasta que regresaste, pecador, milagro, no te mató el diablo. Claro, le vas a dar su regañada y su calada, pero en amor. Claro, que tienes que llamarle la atención, pero en amor. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno en tus jornales. Fíjate, es que así tienes que regresar a casa. Pero otros quieren regresar y decir, ya regresé, pero me va a gustar otra vez el ministerio de la música. Sí, me va a poner usted otra vez de líder de célula. Mejor ni regrese, síguete con uno perdiendo un rato, hombre, hasta que llegas al fondo más. No, si tú regresas, tienes que decir en tu corazón, Señor, no soy digno, y menos de tomar el ministerio. Algún día me dijiste, Señor, ni modo, Padre, te pido perdón y vuelvo a comenzar de barrendero, en el sentido sano, ¿eh? En el sentido sano. Vuelvo a comenzar barriendo, porque yo creo que todos comenzamos con ese ministerio, el ministerio de la limpieza. Yo por 20 años fui oveja y mucho tiempo me limpié la iglesia. Por cierto, que el domingo pasado, me tocó con mi esposo y conmigo limpiar la iglesia 2 días, viernes y domingo. Vámonos. Pastor, ¿usted limpió la iglesia? Claro. Y esta semana nos toca a nosotros. Y esta semana toca el pastor Daniel con su familia. Amén. Y cuando le dimos una forma bonita a la iglesia, el pastor Daniel hizo su parte, yo hice mi parte, y otros hicimos nuestra parte. Embellecimos nuestra iglesia y estamos embelleciendo la otra congregación de Dos Bocas también. Sigo aquí. Ya no soy digno ya de llamarme tío. Hazme como uno de los jornaleros. Y si tú me estás escuchando a través de la radio, hermano que me escucha, tú no puedes estar viendo la iglesia a sacar provecho. Uno sabe como pastor, siempre está con los mismos. Dame. Y se van de la iglesia porque no se les da y vuelvan a regresar a la iglesia y vuelvan a lo mismo. Es que quiero que me dé, quiero que si me ayudas. ¿Sabes que esos son espíritus? ¿Y tú cuándo vas a ayudar? ¿Cuándo vas a aportar? Si la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted qué sabe todo lo que el pastor Daniel apoya y da? ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que el pastor Daniel la ha tomado conmigo. Por decir, él jala a mi hijo y lo está enseñando a trabajar. No le dice, uno le dice, préstame cuñado 100, préstame cuñado 200. No, te voy a enseñar cómo yo me lo gano.
Y se lleva a mi hijo uno y le está enseñando cómo pescar. Para que el día de mañana también sepa cómo pescar. ¿Cómo te conmigo? Pero hay gente que no quiere aprender a pescar. Hay gente que no quiere decirte, pastor, ¿puedo limpiar tu patio? Échame la mano. O realmente limpiar mi patio. No, la gente no quiere ni limpiar. O sea, es que hay gente malamañosa dentro de la iglesia. Perdón si alguien está doliendo, pero hay gente malamañosa. Yo tengo una hija biológica, que cuando viene conmigo me dice, pa, te pinto tu casa, pa, te pinto todo. Y yo te digo, órale, mami, ven. Y allá viene mi hija y toda ahí, toda mugrosa y toda empintada y se ganó su dinero mi hija biológica. Y hasta le doy un poquito más de lo que es, porque me da gusto de que no viene a decirme, pa, me das, pa, mi esto, no, pa, vengo y me echan la mano, es que necesito, órale, mami. Así es, eso es hermoso, eso es bello. Deja nomás que dé la mano y dame, porque tienes. Sí, pues tengo porque me lo gané, no me cayó del cielo. Y diré, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso pensaba él en decirle a su papá. Dice que en el 15-20, y levantándose vino a su padre. Fíjense. Y levantándose vino a su padre. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer siendo descarriado? Volverte a tu padre que está en los cielos. ¿Y eso dónde lo vas a encontrar primeramente? En la casa del Señor. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, ya desde que ve que vienes en camino, Dios ya lo sabe. Ya viene mi hijo. Fíjate, aquí dice la historia bíblica que su padre lo vio de lejos que ya venía. ¿Y fue movido a qué? A misericordia. ¿Quién está contando esta historia? Mi amado Jesús. Porque Jesús también es el Padre. Y Jesús aquí en Lucas 15 contó la parábola de la oveja perdida, la parábola del denario perdido. Dios está contando la parábola del hijo perdido. Que Dios fue movido a qué? A misericordia. Amado que me escuchas a través de la radio, si tú eres un hijo del Dios Altísimo y te descarriaste, el diablo te va a decir, hipócrita, ya vas a pedir perdón de nuevo. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Claro que te va a perdonar Dios, te lo voy a decir por qué. Porque si Dios ha perdonado al mundo que no le ha conocido y el mundo que no es su hijo, con ti más no va a perdonar a un hijo que se arrepiente de corazón, sea lo que hayas hecho. Oye bien, sea lo que hayas hecho, si tú te arrepientes con todo tu corazón y vuelves tu mirada a regresar a la casa del Padre, Dios va a ser movido en misericordia, pero Dios conoce el corazón. Y cuando lo vio lejos su Padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Corrió a su hijo, se le echó al cuello y ¿qué? Lo besó. Qué hermosa historia. Yo antes, ahorita no, pero antes, yo 2 o 3 veces moqué con esta historia bíblica. ¿Y saben cuándo 2 o 3 veces moqué? Cuando andaba yo perdido. Yo decía, qué hermoso, qué bello. Ahí va. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así como lo pensó el hijo, así lo dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Llegas a la iglesia, le dices, pastor, he pecado contra usted y he pecado contra mi Padre Celestial. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle. Poner anillo en su mano y el calzado de su pies. Ahora, póngame bien atención por el amor del Señor. Ponme bien atención tú que me escuchas a través de la radio. ¿Qué fue inmediatamente lo que empezó a suceder en la vida de este joven? Empezó a tener otra vez vestido bonito, joya, comida. ¿Cuándo fue?
cuando se empezó a volver a qué? A papá, pero con un corazón que constricto y humillado y con un corazón humilde. Dios fue movido a misericordia y dijo, órale, va de nuevo, te voy a volver a bendecir, te perdono. No, pastor, esto está tremendo. Y dice todavía, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Usted cree que esto es una historia, una fábula que nada más el Señor contó así por contarla? No, es que realmente en los cielos eso pasa. O sea, si Jesús lo está diciendo, no lo está diciendo nada más como una historia o como una parábola. Es que realmente eso siente el corazón de Dios. Trae el becerro gordo, matémoslo, comámoslo, hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era. Te lo está diciendo, muerto era. O sea, este es mi hijo, o sea, siendo hijo te moriste. Siendo hijo de Dios te perdiste. Esos cabezas duras que dicen que cuando ya eres salvo para siempre es algo, ¿qué va a hacer? Está hablando en el sentido espiritual, está diciendo ahí. Está diciendo en el sentido espiritual, mi hijo muerto era, porque llegó en caja, no llegó vivo, pero estaba muerto espiritualmente. ¿Y por qué era que yo estaba contento? Porque su alma se salvó. Amado que me escuchan, tú crees que a veces está vivo y estás bien muerto. Si tú te estás reflejando en el hijo pródigo, tú no estás vivo, tú estás muerto. Está bueno este mensaje para el domingo, santo del Señor. Porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué es lo que hacen en la iglesia? Se deben de regocijar. Voy a decir algo que yo digo, ay, pastor, yo veo, observo mucho al pastor Daniel, ¿no? Yo escucho a él cómo me dice, ¿qué crees que ella rezó? Fulano. Digo, fulano, te llevo como 3, 4 veces. Y las 3, 4 veces veo que viene el pastor Daniel contento porque ya vino. Digo, sí es como el pastor de aquí que dice el papá. Y el mismo, otra vez, se fue 2, 3 veces. Pues eso es lo que le pasa al padre. Cuando uno es padre, espiritualmente hablando, eso es lo que uno siente. Siento un gozo. No dice, no lo quiero ver aquí. A ver, no, ya, te perdoné 2, 3 veces. Vámonos de aquí. Sácate de aquí. Eso no lo hace Dios. Dios siempre va a procurar por todos los medios que tu alma se salve. Porque ese es el amor de Dios. Por eso dice, mi hijo era muerto. Estaba muerto espiritualmente. Un día estuvo vivo. Y luego, ¿cómo estuvo? Muerto. ¿Pero ahora qué? Fue resucitado. Miren, aquí es que aquí hay mucho para aprender, porque mi hijo muerto era, no dice está, era, no dice está. ¿Y a qué? Revivido. Como tú puedes decir que un alma no se pierde. Revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, había pachanga. Y llamando a los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba, entra, hijo, ¿por qué te molestas, hombre? Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has matado un cabrito, Chihuahua, para gozarme con mis amigos. Pero tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, con mujeres, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Qué hermoso que el padre te puede decir, tú siempre has estado conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Tomen atención, ya no lo dijo, son de los dos. Porque
le pertenecía al hijo, ya se lo había entregado en vida. Mas, sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el padre? Rescatar su alma. Porque tenemos un ¿qué? Un Dios justo. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ya no de los dos, son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era ¿qué? Muerto. Muchas veces estamos muertos en vida. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. O sea, volvió al camino, volvió a la vida, volvió a la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Padre. Si tú no tienes misericordia como pastor de las ovejas, perdón, tú no eres pastor. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces. Imagínese un pastor. 70 veces 7. Soy alguien yo para decirle, no, ya te perdoné 3, 4 veces, aquí no te quiero más caro. Siempre y cuando no esté causando un daño. Eso ya es otra cosa muy distinta. Hay gente que si tienes que parar y aguanta, porque tú ya estás matando ovejas dentro del rebaño, corneándolas. Eso es otra cosa distinta. Pero hay gente que ellos solitos se van, vienen, se van, vienen, se van, vienen. Ellos solos se dañan. Pues déjalos. Tú dices, pues Dios quiera algún día ya le toque su corazón. Pastor Daniel. Hermoso y tremendo el mensaje. Inspirador, hermoso, bello, cómo nos enseñan esta parábola, ¿verdad? Como muchas veces nosotros estamos viviendo como el hijo pródigo. ¿Cuántas personas no están así hoy en día, pastor? ¿Cuántas personas no nos sentimos, como dice el Señor, pues si yo te estaba sirviendo bien, pues si yo estaba bien ahí en ese lugar, pues si yo lo tenía todo contigo, sentí una paz, una tranquilidad, un amor, Señor, ahí en ese momento, que a pesar de mis pequeños problemas, Señor, cada vez que yo me acercaba a la iglesia sentí una paz. Pero ahora, Señor, estoy separado de ti. ¿Y cuánta gente no hoy se está separada del Señor? Vive confundida, vive deprimido, con depresión. ¿Ves la historia del hijo pródigo? Pensando que digo, no, pues la voy a hacer porque ya me dio mi papá mis bienes, lo voy a malgastar. ¿Y sabes qué pasa muchas veces, amado hermano? Que Dios que te conoce y sabe las intenciones de tu corazón, Él busca la manera de cómo impedir que tú te vayas, que tú te apartes de Él. Busca de una otra manera impedirte, habla, te dice, te vuelve a decir. Pero como ve que nuestro corazón es tan necio de decir, déjame ir, dice el Señor, adelante. ¿Ven? Haz lo que quieras hacer. Y uno dice, pues ya me libré, pues ya estoy bien, mira, pues estoy bien. Y es que suele pasar que cuando muchas veces la persona se aparta del camino del Señor, parece que todo está bien. Y le hemos dicho, pastor, usted lo ha explicado, que es como el carboncito encendido, que una vez que se aparta del leño, del fuego, el leño se aparta del fuego, como que queda ahí encendido, pero poco a poco se va consumiendo la flama hasta que queda totalmente apagada. Y eso es lo que pasa con aquellos que nos apartamos del camino. Nos sentimos apagados, nos sentimos tristes, nos sentimos derrotados. Al principio no es así. Al principio la gozamos, al principio nos divertimos, nos reímos. Ya te dije, acá estás bien con nosotros. ¿Qué estás haciendo en la iglesia con esa bola de locos? Viste que aquí está bien con nosotros. Y tú, ¿verdad que sí? Todo parece bien, todo parece que está saliendo todo a la perfección, como el hijo pródigo. Hasta que viene, ahora sí, la cosecha de lo que sembraste. Ahora sí, viene la cosecha, cuando no te queda nada, amado hermano. Cuando decimos, Señor bendito, pues ya no tengo nada, me está saliendo todo mal, no veo claro. Y hay dos cosas que hacer. O botamos nuestra soberbia, nuestro orgullo, y realmente reconocemos nuestro corazón pidiéndole perdón a Dios y volvemos a la casa del Señor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hizo este hijo pródigo? O nos seguimos teniendo nuestro orgullo, nuestra soberbia, y cada vez va a ser peor el abismo que vamos a pasar. No te podemos decir otra cosa porque no hay otra cosa. Son esas dos. Cuando tú conoces al Señor y te llama al Señor porque quiere evitar cosas fuertes a tu vida. Te llama Él teniendo misericordia de ti. Te dice, ven hijo, te voy a hacer mi hijo. Y te hace su hijo. Te perdona, te limpia. Pero a veces nuestra cabeza hueca de volver atrás, de botar todo. Porque no estoy viendo, porque aún no he visto.
Porque es mentira, porque mire qué hice. Y nos vamos para el mundo. Y ahí lo gastamos todo. Ahí lo perdemos todo. Si botamos nuestro orgullo, amado hermano, y vuelves a la casa del Señor reconociendo, porque dice el hijo pródigo que dice, Señor, he fallado contra Dios y con mi Padre. Puso en primer lugar a Dios, sabía que había fallado a Dios. Volveré a la casa de mi Padre y le pediré perdón a Dios y a mi Padre porque he fallado con él. Y ese es el punto. Hemos tenido en la iglesia, Pastor Antonio, almas que regresan, como yo lo estoy diciendo. A mí me llena de gozo cuando un alma regresa después de un tiempo separado, porque sé que no le va a ir nada bien a la persona que se separa del Señor. Si tú estás viviendo en estos momentos separado de Dios, no te va a ir nada bien, ¿eh? Aún tú intentes hacerlo a tu forma, a tu manera, con tu estrategia, tarde o temprano se cae el teatro, porque no es la cosa así. Cuando tú estás en Cristo Jesús, Él te lo brinda todo lo que tú necesitas. Y te estoy hablando internamente, y externamente ni se diga si tú le haces su voluntad. Pero te apartas y estás separado. ¿Y cuánta gente no haya sido separado? Y han regresado a la iglesia, sí. Algunas personas han regresado a la casa del Señor. Y dicen, pastor, perdón, porque mire, yo hice mal, hablé mal. Perdóneme. ¿Y qué cree que hace uno? ¿Qué hizo el Padre? Lo recibió con brazos abiertos. Ese es el buen pastor. Ese es el pastor que le costó parir esa oveja. Hablarle de la palabra, sembrarle la semilla, levantarle, limpiarle las lágrimas, prepararlo. Pero no es así con aquellos que son ladrones y salteadores porque no les cuesta. Por eso normalmente cuando usted no es oveja nacida de otro pastor, al otro pastor no le interesa. No digo que siempre es así. Porque hay ovejas que vienen lastimadas de un pastor que no le interesaba por tu alma, sino otras cosas. Pero estoy hablando de cuando tú eres nacido y el Padre siempre ha buscado lo mejor para ti y tú te apartas. Siempre va a buscar a alguien llegar a tu vida, a tu persona, pero que no le costó trabajo contigo y que no es Padre y que al final de cuentas termina desechándote. Así han regresado a la iglesia muchas almas. No me fue nada bien en otro lugar. No es lo mismo en otra iglesia, con otro pastor, que estar en la casa. Claro que no va a ser lo mismo, porque aquí naciste, porque aquí te formaste, porque aquí conociste al Señor, porque aquí que te bautizaste, y nunca va a ser lo mismo. Así que dos cosas podemos hacer. O quedarnos con nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra altivez, que nada bien te va a ir, al contrario, te va a consumir cada día más, o votar. Y decir, Señor, perdóname. Siempre hemos dicho, pastora, que las puertas están abiertas. Yo lo he dicho en la iglesia de los Robles, sí. Lo he dicho, pastor Antonio, las puertas siempre están abiertas para las personas que de verdad quieran regresar a su casa porque conocieron en el corazón que han fallado. Y así lo han hecho muchas veces. Nuestro hermanito, el que está aquí en la radio, nuestro hermanito Rafael, tiempo atrás tomó una decisión equivocada. Él lo dijo, lo dio testimonio aquí, lo ha dicho en casa de Dios. Y regresó a la casa del Señor. Y nos dio un gusto que haya regresado el hermano pastor. Ese día todos lloraron ellos y yo toda la iglesia. Qué tremendo. La mayoría lloraron contentos de que regresaron a la casa y todo. Y rectificaron, que se equivocaron. Hicieron exactamente como está como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le puso vestido nuevo, le puso anillo. ¿Qué hizo Dios? Rápido lo restauró a predicar y después de tiempo después vino la radio. Así es. Si él no, si hubiera ido, no estuviera en la radio y otras cosas más. Y él me decía claramente, Rafael, pastor, es que, o sea, yo sé que él siempre fue un amor muy especial para mí también, ¿verdad? Y para la casa, porque yo me lo encontraba en la calle y yo todavía lo pospuseaba. Me bajaba y lo abrazaba, le digo, ¿cómo estás? Y cuando lo abrazaba yo sentía que casi se me derretía ahí. Y llegó un momento que su padre biológico, que es cristiano, le dijo, hijo, vuélvete. Y se volvió. Nunca se va a comparar el amor de un hermano al amor de un padre, porque el padre es el que le ha costado, el hermano no. Y usted ve el caso del hermano. El hermano se llegó, se llenó de celos porque estaba haciéndole fiesta. Y es que así pasa muchas veces también, ¿verdad, amado hermano? Si regresa tu hermano que estaba muerto, ¿por qué te vas a poner triste, celoso, molesto que haya regresado? Entonces usted no conoce al Señor. Lo que tiene que hacer es gozarse en su corazón porque ha regresado y que estaba perdido. Porque el Señor tuvo misericordia de él y volvió arrepentido.
Y el mismo derecho tiene que restaurarse él que usted, porque el día de mañana pueden cambiar los papeles. Entonces, como pastores hoy en día, yo comprendo muchas cosas que no había comprendido como oveja. Busca darle a tu oveja la palabra de verdad y hablarle con la verdad. Porque sabemos que eso si tú le hablas con mentiras, amado hermano, le lisonjea, mañana pasó sigue siendo lo mismo. Por eso el mensaje. Por eso esta palabra. Entonces, bueno, yo quizás puedo comentar por último que si usted está viviendo y siente que está pasando momentos como el hijo pródigo, vuélvese a reír. Vuélvese a su casa. Cuando usted se congrega. Si usted siente que ahí verdaderamente lo trataron mal, que busque una iglesia del Señor. Pero vuélvese a su redil, vuélvese al Señor. Amén, pastor. Sí, es triste, ¿no? Es triste porque a veces la gente en su orgullo, ¿verdad? Y mira, tan creen. ¿Qué es lo que demostró que se volvió verdaderamente a su Padre Celestial y a su Padre biológico? El cambio, el vestido nuevo, el anillo, se le vio, o sea, es que todo tiene que ver ahí. Se pongan el vestido, pongan el zapato, la fiesta, o sea, se le tiene que ver. O sea, cuando Rafael vino, se le dio, porque eso es algo espiritual. Pero hay gente que se fue a buscar otra iglesia en su orgullo, en su soberbia. ¿Y cómo se ve? Perdón lo que voy a decir, pero aunque están en otra iglesia, no quieren botar su orgullo y no se le ve el vestido nuevo, no se le ve el anillo, no se le ve nada. Es como están igual hasta para atrás. Es como si buscaras otro papá biológico, ¿no? Por decir, usted teniendo su hijo que diga el día de mañana, usted que ya no quiero que tú seas mi papá, quiero que sea mi papá el otro. Lo que yo siempre he dicho. Y quieren que Dios lo bendiga así. No, la parábola dice que te tienes que volver con el papá. Porque, ¿por qué estaba bien él ahí? Porque toda esa bendición la obtuvo de parte del papá. Y muchas veces hay gente que nació en una casa cristiana y toda esa bendición, la salvación, la transformación, el cambio, todo eso lo tuviste en esa casa, con ese papá espiritual que Dios te dio. Pero tú quieres regresar con hijo pródigo a otra casa. Y la parábola del hijo pródigo dice, no, tienes que regresar a tu casa. Porque ese es tu verdadero papá. Lo demás es engaño del diablo. Los famosos que yo te voy a... Ven si tienes razón ese hombre, esa mujer. Ese es el diablo, hombre. Hubo por ahí una que estuvo con nosotros y llegó a una iglesia y dijo, no, dice, ¿en tu iglesia pasa esto? Sí. ¿En tu iglesia pasa esto? Sí. Pasa. ¿Y qué haces aquí? Dice, regrésate con tu pastor, lo que tienes que hacer. Esa es una iglesia de Dios. Regrésate con tu pastor, dice. Pero hay otros que dicen, no, hombre, si tienes razón, eso no está re mal. Qué bueno que llegaste aquí. Ese es el detalle. Entonces creen que porque van a otra casa, ahí Dios los va a bendecir. Never, equivocado. Por eso tiene uno que ser sabio en la escritura. Todo nos lo muestra la escritura, absolutamente todo. Hace un tiempo atrás yo decía, el tema que fue, hasta para pedir perdón, nos lo muestra la Biblia cómo. Hubo un tema bien bonito ahí, que hay gente que pide perdón pero a su manera. Igual aquí, ¿quieres hacer la del hijo pródigo? Pues tiene que ser a la manera como está escrito, no a la manera que tú quieres. Así no obra Dios. No, y Dios no se equivoca porque, como dice Dios, si Dios hubiera querido desde el principio, pues te hubiera puesto a la otra persona de pastor y no a ti. Pero por alguna razón Dios, que sabe hacer las cosas, permite que alguien vaya a tu vida a visitarte, a hablarte del Señor, a evangelizarte, a prepararte, y es precisamente Dios usando a esa persona para hablarte. Pero nosotros somos los que nos equivocamos, no Dios. Dios, te equivocaste con este pastor, ahora sí que tú me pusiste al principio, era este otro. ¿Qué le vamos a decir eso al Señor? Cuando estamos delante de su presencia, pues no podemos. ¿Cómo crees? Dios no se equivoca. Y mira que yo he puesto el paralelismo en el padre biológico, de que cómo es posible que tú no cambies de papá biológico cuando se equivoca y tiene errores. Y decía yo ayer, si a veces hasta te pegó, te regañó tu papá biológico, ¿y por qué no cambiaste de papá? No, sigue siendo tu papá, lo sigues amando, y mis hermanos siguen siendo mis hermanos, pues así en Cristo. Nada más que la cabeza está, cuando está cerrada, el diablo te la cierra, y creen que yéndose a otra casa, el asunto se arregla. No, es cuestión de tu orgullo. Ese es el asunto. Tu orgullo es el que no te ha dado a entender que tienes que volverte a tu casa.
de donde saliste, de donde recibiste la bendición. Ahí es donde cuando regreses en humildad, dice, volveré a mi casa y le diré, no soy digno de estar delante de ti. La regué bien gacho, dice, ahora sí, pone nuevo vestido y pone nuevo anillo. Pastor, es que creo que es tan sencillo como el Señor nos enseña en la familia terrenal, como cuando tú tienes tus hermanos y tus padres y algún hermano por X o Y se va a trabajar fuera o lo que sea, está tiempo, 5 o 6 años fuera y regresa de repente, los demás hermanos están contentos porque ha regresado, mi hijo padre está contento, regresó mi hijo y se abrazan, lo que tú quieras. Ese es el verdadero amor y es lo que creo que es lo que ha de suceder o tiene que suceder dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, que cuando el hijo pródigo regresa, todos nos tenemos que llenar de gozo y de alegría, tanto el padre como los hermanos y como esta persona que ha regresado. Ahí se nota que es la familia verdadera. Pero cuando la otra persona viene y viene con otras intenciones, entonces tú no eres hermano, tú eres ladrón y salteador, que es otra cosa, pastor. Sí, así es. Y pues bueno, yo espero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que esta palabra no regrese a su vida vacía, sino nuestra intención nunca es ofender ni humillar. Siempre nuestra intención aquí en la radio es que su corazón sea redarguido. Amén. Entonces, bueno, ahí está, amado hermano, Radio Escucha, en esta hermosa noche vio el hijo pródigo, compártalo porque la verdad vemos muchas personas que estamos viviendo así. Y usted que los ve, a veces le dice, regresa, busca. Bueno, amado hermano, enseña el video, que lo ve de principio a fin. Siempre Dios está esperándonos con brazos abiertos. Amén. Así que de nuestra parte ha sido todo hoy, amadito hermano que nos está escuchando, nos está sintonizando vía radio y vía Facebook. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Mañana estaremos en punto de las 8, pastor. Mañana, para que quede registrado, estaremos grabando también en vivo, en directo, y estaremos repartiendo por ahí algún par de despensas para las almas que nos llamen a cabina. Así que muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga muchísimo. Buenas noches, bendiciones. Amén.